¿Qué dice la Biblia sobre la poligamia? Hoy vamos a desentrañar los misterios de las antiguas prácticas matrimoniales y cómo Dios las transformó a lo largo del tiempo. Acompáñanos mientras exploramos cómo el diseño original para el matrimonio se enfrenta a las realidades de un mundo caído y descubramos juntos qué enseñanza nos deja sobre el amor, la unidad y la perfección divina en nuestras relaciones. La cuestión de la poligamia en la Biblia es intrigante porque, mientras que en la actualidad la mayoría de las personas consideran la poligamia inmoral, la Biblia no la condena explícitamente en ningún pasaje. El primer caso de poligamia o bigamia mencionado en las Escrituras es el de Lamec en Génesis 4:19, donde se dice: «Y Lamec tomó para sí 2 mujeres». Varios hombres importantes del Antiguo Testamento practicaron la poligamia, como Abraham, Jacob, David, Salomón y otros. Salomón, según Primera de Reyes 11:3, tuvo 700 esposas y 300 concubinas, esencialmente esposas de menor rango. Entonces, ¿cómo debemos interpretar estos ejemplos de poligamia en el Antiguo Testamento? Hay 3 preguntas clave que debemos considerar. ¿Por qué Dios permitió la poligamia en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la perspectiva de Dios sobre la poligamia hoy en día? ¿Por qué ha habido un cambio en la percepción sobre la poligamia? ¿Por qué permitió Dios la poligamia en el Antiguo Testamento? La Biblia no proporciona una razón específica para la permisividad de la poligamia en ese tiempo. Sin embargo, al considerar el contexto histórico y social, podemos identificar algunos factores importantes. Primero, siempre ha habido una ligera mayoría de mujeres en comparación con hombres en la población mundial. Las estadísticas actuales muestran que aproximadamente el 50.5% de la población son mujeres y los hombres constituyen el 49.5%. Si asumimos que estas proporciones eran similares en tiempos antiguos y las multiplicamos por millones de personas, esto habría resultado en decenas de miles de mujeres más que hombres. Segundo, las guerras en la antigüedad eran especialmente devastadoras, con un altísimo porcentaje de muertes masculinas. Esto habría incrementado aún más la proporción de mujeres en comparación con los hombres. Tercero, en una sociedad patriarcal, era casi imposible para una mujer soltera mantenerse por sí misma. Las mujeres, en su mayoría, no tenían acceso a la educación o la capacitación laboral. Dependían de sus padres, hermanos o esposos para su sustento y protección. Las mujeres solteras a menudo se veían expuestas a la prostitución o la esclavitud. La significativa disparidad en el número de hombres y mujeres podría haber dejado a muchas mujeres en una situación vulnerable y precaria. Así que parece que Dios permitió la poligamia como una forma de protección y provisión para las mujeres que, de otro modo, no habrían encontrado un esposo. Un hombre con varias esposas asumiría la responsabilidad de proveer y proteger a todas ellas. Aunque este no era el diseño ideal, vivir en un hogar polígamo era una alternativa mucho mejor que enfrentar la prostitución, la esclavitud o la inanición. Además del factor de protección y provisión, la poligamia también facilitó una expansión más rápida de la humanidad, permitiendo que se cumpliera el mandato de Dios de «fructificad y multiplicaos», procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Génesis 9:7. Los hombres podían engendrar hijos con varias mujeres en un mismo período de tiempo, lo que aceleró el crecimiento de la humanidad, en contraste con la limitación de un solo hijo por año en una relación monógama. ¿Cómo ve Dios la poligamia en la actualidad? Aunque la poligamia fue permitida en tiempos antiguos, la Biblia muestra que la monogamia es el diseño que más se ajusta al ideal de Dios para el matrimonio. Desde el principio, la intención de Dios fue que un hombre estuviera unido a una sola mujer. Génesis 2:24 establece: «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola, singular, carne». Aunque este pasaje describe la naturaleza del matrimonio en lugar de especificar el número de personas que deben conformarlo, el uso del singular es significativo. En Deuteronomio 17 del 14 al 20, Dios instruye a los reyes a no multiplicar esposas, caballos ni oro. Aunque no es un mandato directo para la monogamia, sí implica que tener múltiples esposas puede llevar a complicaciones, como se ve claramente en la vida de Salomón, Primera de Reyes 11 del 3 al 4. Hoy en día,
La monogamia es entendida como el plan de Dios para el matrimonio, donde la unión entre un hombre y una mujer refleja la unidad y exclusividad que Dios originalmente diseñó. En el Nuevo Testamento, 1 de Timoteo 3 del 2 al 12, indican que un líder espiritual debe ser marido de una sola mujer, dentro de una lista de requisitos para el liderazgo en la iglesia. Aunque existe cierta discrepancia sobre el significado exacto de esta frase, su traducción literal es marido de una sola mujer. Independientemente de si la frase se refiere exclusivamente a la poligamia o no, un polígamo claramente no puede ser considerado como marido de una sola mujer. Aunque estas cualidades se aplican específicamente a aquellos en roles de liderazgo espiritual, deben ser un ejemplo para todos los cristianos. ¿No se espera acaso que todos los cristianos sean irreprensibles, sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amables, apacibles, no avaros? 1 de Timoteo 3 del 2 al 4. Si estamos llamados a ser santos, como se menciona en 1 de Pedro 1, 16, y si estos estándares son considerados santos para los ancianos y diáconos, entonces deben ser el ideal para todos los creyentes. La monogamia, por lo tanto, refleja el estándar de santidad y fidelidad que Dios espera de todos sus seguidores. Efesios 5 del 22 al 23 trata sobre la relación entre esposos y esposas, y al hacerlo, siempre utiliza el singular cuando se refiere tanto al esposo como a la esposa. El marido, singular, es cabeza de la mujer, singular. El que ama a su mujer, singular, a sí mismo, singular, se ama. Por esto dejará el hombre, singular, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, singular, y los dos serán una sola carne. Cada uno de vosotros ame también a su mujer, singular, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, singular. Este pasaje subraya la unidad y exclusividad de la relación matrimonial según el plan de Dios. En Colosenses 3 del 18 al 19, aunque se habla en plural de maridos y esposas, es evidente que Pablo se está dirigiendo a todos los esposos y esposas entre los cristianos colosenses, y no está sugiriendo que un esposo pueda tener varias esposas. En contraste, Efesios 5 del 22 al 23 describe específicamente la naturaleza de la relación matrimonial. Si la poligamia fuera permitida, toda la ilustración de la relación entre Cristo y su cuerpo, la Iglesia, y la relación entre esposo y esposa, perdería su significado. Cristo tiene una sola Iglesia, y de la misma manera, el modelo bíblico para el matrimonio es la unión exclusiva entre un hombre y una mujer. ¿Por qué cambió? No es tanto que Dios haya desaprobado algo que previamente aprobó, sino que ha restaurado el matrimonio a su diseño original. Desde la creación de Adán y Eva, la poligamia nunca fue la intención original de Dios. Aunque permitió la poligamia para abordar ciertos problemas en tiempos antiguos, no representaba el ideal divino. En la mayoría de las sociedades modernas, la necesidad de la poligamia ha desaparecido casi por completo. Hoy en día, las mujeres tienen la capacidad de proveer y protegerse a sí mismas, lo que elimina el único aspecto positivo que tenía la poligamia en su contexto original. Además, en la mayoría de las culturas contemporáneas, la poligamia está prohibida por ley. Según Romanos 13, del 1 al 7, los cristianos están llamados a obedecer las leyes establecidas por los gobiernos, excepto cuando estas leyes contradicen los mandamientos de Dios. Hechos 5, 29. Dado que Dios permitió la poligamia, pero nunca la ordenó, estamos llamados a respetar y mantener las leyes que prohíben la poligamia en nuestras sociedades actuales. Esto refleja un retorno al modelo original de Dios para el matrimonio, una relación monógama y exclusiva. ¿Existen algunas circunstancias en las cuales aún pueda permitirse la poligamia en nuestros días? Tal vez, pero es difícil imaginar una situación donde no haya otra solución viable. Considerando el concepto bíblico de una sola carne en el matrimonio, la necesidad de singularidad y armonía en la relación conyugal y la falta de una necesidad real para la poligamia en el contexto actual, es nuestra firme convicción que la poligamia no honra a Dios y no refleja su diseño para el matrimonio. La estructura original del matrimonio, tal como lo estableció Dios,
es la unión exclusiva y monógama entre un hombre y una mujer, y esto es lo que mejor refleja su plan y propósito para las relaciones matrimoniales. Sin embargo, cuando se trata de la poligamia, la postura bíblica parece generar más incertidumbre entre algunos cristianos. Por ejemplo, en una entrevista en 2017, el fallecido televangelista evangélico Pat Robertson mencionó que no estaba completamente seguro de que la poligamia, como tal, vaya en contra de la Biblia. Aunque no apoyó la práctica de la poligamia, señaló que la Biblia no la condena de manera explícita. Esta observación refleja la complejidad del tema y la necesidad de un estudio cuidadoso y contextualizado de las Escrituras para comprender la postura bíblica sobre la poligamia en comparación con otros temas relacionados con el matrimonio y la sexualidad. Los progresistas han utilizado la ambigüedad percibida en la Biblia sobre la poligamia para argumentar que los cristianos deberían no solo aceptar la poligamia, sino también el poliamor. En su libro El Evangelio de la Inclusión, 2022, el pastor cristiano progresista Brandon Robertson afirma: ni la Biblia hebrea ni el Nuevo Testamento condenan las relaciones no monógamas, y concluye que no ve ninguna razón para considerar que tales relaciones no sean éticas o pecaminosas. Dios diseñó el matrimonio para que fuera monógamo. Para empezar, es útil examinar la primera pareja casada de la Biblia. Antes de la entrada del pecado en el mundo, Dios instituyó el matrimonio. Después de describir la creación de la mujer a partir del costado de Adán, Moisés hace una pausa en la narrativa para presentar el siguiente mandato. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2, 24. Este mandato establece el matrimonio de Adán y Eva como el modelo para todas las relaciones matrimoniales posteriores, de ahí el por tanto. El mandato en Génesis 2:24 es significativo porque se refiere claramente a una unión monógama. Ambos sustantivos están en singular, un hombre y su mujer. La Septuaginta refuerza este punto al añadir la palabra dos al texto, diciendo: y esos dos serán una sola carne. Cuando Jesús cita este versículo en Mateo 19:5, usa la Septuaginta para definir explícitamente el matrimonio como una unión entre solo dos personas, no 3, 4 o más. Jesús afirma: ya no son dos, sino una sola carne. Mateo 19:6. Pablo también se basa en este versículo para sustentar sus enseñanzas sobre el matrimonio. Primera de Corintios 6:16, Efesios 5:31. De este modo Moisés, Jesús y Pablo coinciden en que la monogamia es el diseño original de Dios para el matrimonio. La Biblia prohíbe directamente la poligamia. Contrario a lo que se podría pensar, la ley de Dios en realidad prohíbe directamente la poligamia. Levítico 18:18 dice: no te tomarás mujer con rival, además de su hermana, mientras ella viva, para descubrir su desnudez. En inglés, este mandato podría interpretarse como una prohibición específica de la poliginia sororal, es decir, un matrimonio polígamo entre un hombre y dos mujeres que son hermanas. Esto podría sugerir que mientras un hombre no pueda casarse con dos hermanas, la poligamia en general podría estar permitida. Sin embargo, el texto hebreo ofrece una interpretación diferente. La expresión hebrea Isha el Achotá, traducida como una mujer además de su hermana, siempre lleva el sentido idiomático de una además de otra en el Antiguo Testamento. Aplicando esta interpretación de manera consistente, Levítico 18:18 prohibiría la poligamia en general, es decir, no te casarás con una mujer además de otra. Además, la comunidad de Qumrán interpretaba Levítico 18:18 como una prohibición general de la poligamia, no solo de la poliginia sororal. Esto demuestra que esta interpretación no es una innovación moderna, sino que se encuentra en los antiguos comentarios judíos sobre el versículo. Así, a la luz del texto hebreo y la interpretación histórica, la comunidad de Qumrán tenía razón al considerar esta ley como una prohibición de la poligamia en general. La poligamia viola el mandamiento de Dios de amar al prójimo. Otro mandamiento bíblico que demuestra indirectamente la pecaminosidad de la poligamia se encuentra en Levítico 19:18, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Este mandamiento es central en las enseñanzas de Jesús y Pablo, quienes lo colocaron en el núcleo de la obediencia genuina a la ley de Dios. Marcos 12 del 28 al 31, Gálatas 5 del 13 al 14, Romanos 13 del 8 al 10. El amor a Dios y al prójimo no anula la ley, sino que actúa como el principio fundamental para vivirla. Mateo 22 del 34 al 40. Aplicado al contexto del matrimonio, amar a tu prójimo como a ti mismo implica tratar a tu cónyuge con respeto y justicia, lo cual es difícil de mantener en una relación polígama. La poligamia, al involucrar múltiples relaciones con diferentes personas, puede llevar a situaciones de rivalidad, celos y desigualdad, lo que va en contra del principio de amor y respeto mutuo que se debe cultivar en el matrimonio. Por lo tanto, aunque la prohibición explícita de la poligamia no esté presente en todos los versículos, el principio de amar al prójimo como a uno mismo sugiere que una relación polígama no es compatible con el ideal bíblico de amor y justicia en las relaciones. El mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo se relaciona estrechamente con la poligamia en cuanto a la calidad y el bienestar de las relaciones dentro del matrimonio. El principio bíblico de amar al prójimo implica tratar a los demás con respeto, justicia y consideración. Esto se refleja en cómo se maneja la dinámica de la relación con la pareja y en el contexto de la poligamia con múltiples parejas. Los estudios de metaanálisis han demostrado que las mujeres y los niños en familias polígamas suelen experimentar peores resultados de salud mental en comparación con aquellos en familias monógamas. Estos estudios indican que la poligamia puede llevar a una serie de problemas negativos, incluyendo ansiedad neurótica extrema. La competencia entre esposas y la inseguridad pueden aumentar el estrés y la ansiedad. Depresión. Las tensiones en las relaciones y la sensación de falta de atención y apoyo emocional pueden contribuir a la depresión. Ideación paranoica. Los celos y las rivalidades pueden fomentar sentimientos de desconfianza y paranoia. Menor rendimiento académico. El ambiente familiar conflictivo puede afectar negativamente el rendimiento académico de los niños. Menor autoestima. La falta de atención y afecto individualizado puede impactar la autoestima de los miembros de la familia. Psicoticismo. El estrés crónico y las tensiones interpersonales pueden contribuir a trastornos psicóticos. Estos efectos negativos contrastan con el ideal de amor y respeto que el mandamiento bíblico promueve. Amar al prójimo como a uno mismo implica asegurar el bienestar y la salud mental de los miembros de la familia, algo que puede ser más difícil de lograr en una estructura polígama debido a las dinámicas complejas y las tensiones inherentes en tales relaciones. En este sentido, la poligamia puede ser vista como incompatible con el principio bíblico de amor y cuidado mutuo, ya que puede crear un entorno en el que el bienestar emocional y psicológico de los individuos se vea comprometido. La monogamia, en contraste, tiende a proporcionar un ambiente más estable y equitativo, favoreciendo así un amor más genuino y justo entre los cónyuges. La Biblia ofrece una visión consistente y negativa de las familias polígamas, que a menudo experimentan conflictos y tensiones. Los ejemplos de el matrimonio de Abraham con Agar, Génesis 16 del 4 al 6, muestran cómo la relación entre Sarai y Agar se deterioró, causando gran conflicto y malestar en la familia. La rivalidad entre Isaac e Ismael, Génesis 21 del 8 al 11, demuestra cómo la presencia de una esposa secundaria puede provocar divisiones y problemas entre los hijos. La familia de Jacob también estuvo marcada por conflictos y rivalidades entre sus esposas y sus hijos, como se refleja en los relatos de los celos entre Raquel y Lea y las tensiones entre los hijos de Jacob. La familia de Elcana, primera de Samuel 1, presenta rivalidades entre sus dos esposas, Ana y Penina. La familia del rey David estuvo llena de conflictos, incluyendo el caso de Amnón y Tamar, y las tensiones que eventualmente contribuyeron a la rebelión de Absalón. La familia de Salomón también muestra los efectos negativos de la poligamia, con sus múltiples esposas y concubinas contribuyendo a la idolatría y a la división del reino. Estos relatos ilustran cómo la poligamia, a pesar de estar permitida en ciertos contextos históricos, frecuentemente resultaba en conflictos y dificultades que contrastan con el ideal de unidad y armonía que
que la Biblia promueve para el matrimonio. Así es. Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo. Este principio es fundamental para entender cómo aplicar el mandamiento de amar al prójimo en nuestras vidas y decisiones. Dado que estudios y observaciones muestran que la poligamia puede causar un daño significativo a las mujeres y los niños involucrados, se puede argumentar que participar en esta práctica contradice el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. El amor verdadero, según la Biblia, busca el bienestar y la prosperidad de los demás, y no les causa daño. La evidencia de los efectos negativos de la poligamia en la salud mental y emocional de sus miembros destaca cómo esta práctica puede contradecir el principio de amor que se nos instruye a seguir. Por lo tanto, la poligamia, al generar conflictos, rivalidades y problemas de bienestar en las familias, puede ser vista como una violación del mandato bíblico de amar al prójimo, ya que no promueve el amor y el cuidado que este mandamiento exige. Ese argumento es válido. La existencia de leyes en la Biblia que regulan la poligamia, como Deuteronomio 21 del 15 al 17, no debe interpretarse como una validación o respaldo de la práctica de la poligamia. En lugar de reflejar la voluntad perfecta de Dios, estas leyes representan regulaciones dadas en respuesta a las realidades y pecados del mundo caído. Regulación en lugar de aprobación. Las leyes que regulan la poligamia sirven para manejar y mitigar los problemas derivados de la práctica, en lugar de promoverla como una ideal. Estas leyes estaban destinadas a proteger a las mujeres y a los hijos dentro de un sistema que ya permitía la poligamia debido a las condiciones culturales y sociales de la época. La voluntad perfecta de Dios. La voluntad original de Dios para el matrimonio, como se describe en Génesis 2:24, es claramente monógama. Este pasaje muestra que, desde el principio, el plan de Dios para el matrimonio era una unión de un hombre y una mujer en una relación exclusiva y comprometida. Manejo de las consecuencias. Las leyes sobre la poligamia fueron dadas para regular y mitigar las consecuencias de la poligamia en un mundo donde las personas ya habían desviado de la voluntad perfecta de Dios. En este contexto, estas leyes ofrecieron un marco para tratar las situaciones en las que la poligamia ya estaba en práctica. Cambio en el contexto cultural. En el Nuevo Testamento, el énfasis se desplaza hacia la restauración del ideal monógamo, como se ve en las enseñanzas de Jesús y Pablo. Estos pasajes refuerzan la monogamia como el modelo deseado por Dios, en contraste con las leyes que regulaban prácticas permitidas en contextos anteriores. En resumen, las leyes que regulaban la poligamia no deben ser vistas como una aprobación divina de la práctica, sino como medidas para gestionar las realidades humanas en un mundo caído. La restauración del ideal monógamo en el Nuevo Testamento subraya el retorno a la voluntad perfecta de Dios para el matrimonio. Podemos comparar las leyes de la Biblia que abordan la poligamia con sus leyes que abordan el robo. La ley de Dios condena el robo, Éxodo 21:15, y al mismo tiempo da instrucciones para la restitución, Éxodo 22 del 2 al 4. Así como las leyes bíblicas sobre restitución no indican que Dios apruebe el robo, las leyes que abordan las consecuencias de la poligamia no implican que Dios apruebe la poligamia. La Biblia afirma la monogamía y condena la poligamia al menos en estas tres formas. El Génesis prescribe el principio de la monogamia a todos los matrimonios. Este principio se refuerza en Levítico 18:18, que prohíbe directamente la poligamia. Y considerando los efectos dañinos de la poligamia sobre las mujeres y los niños, también hemos visto que la poligamia viola el mandamiento de Dios en Levítico 19:18 de amar al prójimo. En la Biblia, el diseño original de Dios para el matrimonio siempre ha sido la monogamia, como se establece en Génesis 2:24. Aunque se encuentran leyes que regulaban la poligamia en el Antiguo Testamento, estas no deben interpretarse como una aprobación de la práctica, sino como medidas para manejar las realidades de un mundo caído. La poligamia, aunque permitida en ciertas circunstancias, nunca fue el ideal divino y siempre estuvo marcada por conflictos y desarmonías, como lo demuestran los relatos bíblicos de familias polígamas. A lo largo de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, se reafirma la monogamia como el plan perfecto de Dios para el matrimonio. Jesús y Pablo, al citar Génesis 2:24, subrayan que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, no múltiples.
Además, las leyes sobre la poligamia no deben verse como una bendición divina, sino como una forma de regular una práctica que no reflejaba el propósito perfecto de Dios. La moraleja para nosotros es clara. Al igual que Dios nos llama a vivir de acuerdo con su voluntad perfecta, también debemos buscar reflejar su diseño original en nuestras vidas. La monogamia, como se refleja en la relación entre Cristo y la Iglesia, es un símbolo de la unidad y el amor que Dios desea para el matrimonio. Al adherirnos a este ideal, no solo honramos el plan divino, sino que también buscamos construir relaciones que sean verdaderamente fieles, amorosas y reflejen la esencia de lo que Dios quiere para nosotros. Te invito a orar junto a mí. Querido Dios y Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes y agradecidos. Te damos gracias por tu amor incondicional y por el plan perfecto que has diseñado para nuestras vidas. Hoy, te pedimos que ilumines nuestro entendimiento mientras exploramos tu palabra sobre el matrimonio y la poligamia. Ayúdanos a discernir tu voluntad y a vivir de acuerdo con los principios que tú has establecido desde el principio. Señor, te pedimos que nos guíes en nuestro caminar diario y que nos des la sabiduría para aplicar tus enseñanzas en nuestras vidas. Que podamos honrar tu diseño original para el matrimonio y reflejar tu amor y unidad en nuestras relaciones. También te rogamos que nos des fortaleza y claridad para enfrentar cualquier desafío y que nos ayudes a vivir de manera que glorifique tu nombre en todo lo que hacemos. Finalmente, te pedimos que nos llenes con tu paz y gracia y que nos permitas crecer en nuestro conocimiento y amor por ti. Que podamos ser testimonios vivos de tu verdad y tu bondad. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, oramos. Amén. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cómo crees que los principios bíblicos sobre el matrimonio pueden aplicarse en nuestra vida cotidiana hoy en día? ¿Has experimentado o visto ejemplos de cómo la monogamia o las enseñanzas sobre las relaciones pueden impactar positivamente en las relaciones personales y familiares? Compartir nuestras experiencias y estrategias puede ser una fuente de apoyo y crecimiento personal. Anímate a compartir tus pensamientos. Si este contenido te ha sido de valor, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no puedas perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima y que la luz ilumine tu camino.